Hola, mi nombre es Santiago Leal, estudiante de Comunicación Social del Antonio José Camacho. Hola, mi nombre es Kimberly Vargas, estoy estudiando en la Camacho. Santiago, cuéntanos, ¿cómo gestionas la ansiedad y el estrés dentro de tu carrera? Mira que es muy buena pregunta, pero ahí tendríamos que también ir a pensar en el ámbito laboral o en el ámbito académico. Cuando en el ámbito académico muchas de las cosas por las cuales uno llega a tener un estrés o llega a evolucionar o a revolucionar sus emociones es por falta de conocimiento. Entonces la única manera en la que, digamos, en ese aspecto puedo controlarlos es investigando o tratando de buscar una solución alterna bajo el conocimiento que tengo. Eso no impide de que ese estrés o esas emociones vayan revolucionándose cada vez más y de pronto lleguen a estallar, porque son situaciones que pueden llegar a suceder en cualquier momento. Si es en el ámbito laboral, muchas de las situaciones son cosas que uno puede resolver con el conocimiento previo que uno va teniendo durante la academia. Entonces siento que es más que todo respirar, pensar, empezar a poner pros y contras de las soluciones y asimismo ir buscando como la solución más correcta o adecuada a cada una de las situaciones que le va presentando a uno dentro de la misma carrera. Bueno, Kimberly, cuéntanos, ¿cómo gestionas la ansiedad y el estrés dentro de tu carrera? Bueno, dentro de mi carrera abarca muchas zonas de trabajo, entonces trato de estar teniendo buenos descansos, cuido mucho el sueño, ya que eso es algo importantísimo. También organizo en una lista todos mis quehaceres, absolutamente todo lo organizo y voy haciendo todo paso a pasito para no sobrecargarme. En la universidad se aprende a informar, investigar y comunicar, pero detrás de cada historia también existen emociones, miedos, empatía y relaciones humanas. En el programa de comunicación social, las habilidades socioemocionales se han convertido en una herramienta tan importante como la palabra. Bueno, Santiago, ahora respóndenos cómo consideras que las habilidades socioemocionales, como la gestión de emociones, la empatía, influye en tu formación como estudiante de comunicación social. Mira que influye mucho porque dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se incluye mucho el tema socioemocional y más que todo en carreras como trabajo social o comunicación social, que es una carrera en la que yo hago parte. En este caso influye mucho porque uno tiene que trabajar también con comunidades, de pronto no tan enfocado como el trabajo social, que es literalmente hacer parte de la comunidad, sino que es más que todo escuchando, teniendo un poco de empatía y al mismo tiempo también de saber cómo manejar a cada una de las personas. Uno sabe que no todas las personas son iguales, no todas las circunstancias son las mismas, no todas las cosas que dice la gente, las vivencias son iguales, entonces uno tiene que irse adaptando a cada una de las personas para poder sacar algún tipo de información o para poder sacar algún tipo de proyecto adelante. Entonces siento que al momento de uno trabajar con comunidades o con otras personas o simplemente al expresarse con el público, uno sabe que tiene que saber qué tipo de emoción manejar, qué tipo de emoción sacar, qué tipo de personalidad mostrar frente a ese tipo de público al cual uno se está exponiendo en ese momento. En la universidad, cada proyecto exige creatividad, tiempo y esfuerzo, pero detrás de las calificaciones existe una realidad que pocas veces se habla: el estrés y la ansiedad académica. La vida universitaria puede convertirse en una carrera constante contra el tiempo. Las múltiples responsabilidades generan agotamiento emocional, inseguridad y ansiedad. La ansiedad académica no siempre se nota. A veces son ataques de estrés, miedo a fracasar o sentir que nunca es suficiente. Las habilidades socioemocionales ayudan a enfrentar estos desafíos, aprender a manejar emociones, pedir ayuda y encontrar un equilibrio. Bueno, en el primer semestre tuve un percance por el manejo de tiempos. Estaba estudiando y trabajando en los horarios en los que estudiaba y trabajaba. Entonces tuve que parar un momentico, respirar y organizar los tiempos. Pero trato de mantener todo fuera de lugares. Entonces, ¿nos puedes aclarar cómo estas habilidades socioemocionales, siendo tú estudiante de comunicación social acá en la Unicamacho, afecta o te afecta directamente
en todo lo que tiene que ver con tu práctica o tus clases? Digamos, en este caso, como respondí anteriormente en la pregunta, es que, digamos, la Unicamacho es una universidad que es multicultural. Entonces, las personas que somos de Cali, en muchas ocasiones de pronto no nos sentimos como muy arraigados o muy identificados, o simplemente no comprendemos tampoco cómo son los tipos de culturas fuera de la ciudad, o más que todo en este caso, como en su gran mayoría dentro de la universidad son personas afrocolombianas. No entendemos mucho, y cuando llegan este tipo de personas a la universidad o en nuestro contexto, tenemos muchos choques culturales, muchas discusiones, muchas peleas, porque las formas de ser, las formas en las que actuamos no son iguales. Entonces es como adaptarse, como tener un poco de empatía, de comprensión, tener como una posición en la cual tú sientas o digas como que, ok, soy una persona que no ha vivido eso, pero si yo viviera ese tipo de cosas que ellos vivieron, porque son situaciones complejas en algunas situaciones, en algunas ocasiones, ¿cómo actuaría? Y es como comprender y como ponerse en los zapatos de la otra persona, y eso ha evitado también, después de un tiempo de la carrera, algunos problemas, porque al inicio, como no se nos enseñan este tipo de factores, este control de emociones, como que actuamos mucho con las vivencias de nosotros y sin pensar en las otras personas, y entonces este tipo de situaciones hace que haya muchos conflictos, peleas internas dentro de los grupos. Recuerdo que a mí una de las veces me tocó cambiarme de sede solamente porque no me llevaba bien con mi grupo, y efectivamente era porque en su mayoría eran personas que tenían diferentes situaciones, tenían diferentes vivencias, tenían diferentes conocimientos a los que yo tenía, y yo sentía que, digamos, para la gente como, digamos, que ha llegado al contexto donde yo estaba, era difícil adaptarse, y para mí era algo a lo que yo ya estaba adaptado, entonces sentía que estaba estancado, que estaba mal, y las personas se sentían atacadas por mis actitudes, así como yo me sentía atacado por las actitudes de ellos. Entonces tuve problemas fuertes, me tocó cambiarme de sede. Al momento de cambiarme de sede, poco a poco, como había menos personas que habían vivido diferentes situaciones a las mías, pero igual supimos cómo convivir entre todos como de una manera equilibrada, y al momento de que volví otra vez a la sede donde originalmente estaba, ya pude convivir con ellos sin ningún problema, porque sabía que eran situaciones difíciles y complejas y diferentes a las que yo estaba acostumbrado a vivir. Entonces era como que ya sabía manejar mis emociones, sabía cómo actuar, qué decir o cómo pensar respecto a las situaciones que se nos planteaban, porque ya eran conocimientos adquiridos durante la carrera. Comunicar no es solo emitir mensajes, es comprender, sentir y construir vínculos humanos, porque antes de ser profesionales, somos personas aprendiendo a conectar con el mundo.